Carlos Alsina ha dejado a todos sorprendidos con su comentario. Bendito sea Pedro. Una frase que ha generado un intenso debate en medios y redes sociales. ¿Fue una ironía? ¿Un reconocimiento a Pedro Sánchez? ¿O una crítica encubierta? Hoy en Escándalos al Descubierto te explicamos el verdadero significado detrás de estas palabras y por qué están dando tanto de qué hablar. Quédate con nosotros, porque esto no es lo que parece. Carlos Alsina, uno de los periodistas más influyentes del país, ha vuelto a estar en el centro del debate. Durante su programa Más de Uno en Onda Cero, lanzó una frase que ha dado mucho de qué hablar. Bendito sea Pedro. Una afirmación que ha sido interpretada de muchas maneras y que ha encendido las redes sociales y los medios de comunicación. La pregunta que muchos se hacen es, ¿qué quiso decir realmente? ¿Era una ironía? ¿Un halago a Pedro Sánchez? ¿O simplemente una forma de exponer una realidad incómoda? Para entenderlo mejor, hay que analizar el contexto en el que se produjo este comentario. En su editorial, Alsina analizaba las últimas decisiones del gobierno y la forma en la que Pedro Sánchez ha logrado sortear los obstáculos políticos en el Congreso. Desde la aprobación de decretos clave con el apoyo de Junts hasta la manera en que ha mantenido su liderazgo a pesar de la oposición feroz del Partido Popular. Fue en ese contexto donde soltó la frase que ahora resuena por todo el país. Bendito sea Pedro. Lo curioso es que Alsina es un periodista conocido por su tono crítico y su ironía afilada. No es un comunicador que regale elogios a los políticos, sino que suele ser mordaz en sus análisis. Esto ha llevado a muchos a interpretar su comentario como una crítica encubierta, una manera sarcástica de señalar cómo, pese a todos los escándalos y polémicas, Sánchez sigue saliendo ileso y logrando sus objetivos políticos. Otros, sin embargo, creen que Alsina simplemente estaba reconociendo la capacidad del presidente para manejar la situación, incluso cuando parecía que todo estaba en su contra. Un comentario que, lejos de ser una burla, podría ser un reconocimiento a su habilidad política. Pero, ¿cómo reaccionaron los medios y el mundo político? Ahí es donde la historia se vuelve aún más interesante. El comentario de Alsina no tardó en generar reacciones. Apenas unos minutos después de su editorial, las redes sociales ya estaban llenas de opiniones divididas. En la derecha política, muchos vieron en sus palabras una ironía evidente, una forma de burlarse del gobierno y de cómo Pedro Sánchez parece tener la capacidad de sobrevivir a cualquier crisis. Desde la izquierda, sin embargo, hubo quienes interpretaron la frase como una validación de la estrategia de Sánchez. Algunos incluso llegaron a decir que Alsina, con su habitual tono crítico, estaba reconociendo lo que muchos se niegan a aceptar, que Sánchez, a pesar de los ataques y las polémicas, sigue consolidando su poder. En los medios de comunicación, la controversia tampoco tardó en llegar. En algunos espacios televisivos y radiofónicos se debatió sobre la intención real del comentario, mientras que en programas más cercanos a la derecha política se enfatizaba la ironía del periodista. En otros sectores más moderados se analizaba la frase desde una perspectiva más neutral. Incluso algunos políticos no pudieron resistirse a comentar la frase de Alsina. Desde el Partido Popular, algunos la usaron para reafirmar su postura crítica contra Sánchez, señalando que incluso periodistas como Alsina estaban empezando a notar las contradicciones del presidente. En cambio, en el PSOE y en otros sectores de la izquierda, algunos aprovecharon la oportunidad para reforzar la idea de que Sánchez sigue siendo un líder fuerte, capaz de gestionar alianzas y mantenerse en el poder a pesar de la oposición. La realidad es que la frase de Alsina se ha convertido en una especie de enigma. Para algunos, es una burla clara. Para otros, un reconocimiento a la astucia política de Sánchez. Y para otros, simplemente un comentario más dentro del análisis político del periodista. Pero una cosa es segura, cuando un periodista como Carlos Alsina dice algo así, no es casualidad. Y si su intención era generar debate, lo ha conseguido con creces. Si te está gustando el análisis, no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir al tanto de las últimas noticias. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos sobre los temas más polémicos de la actualidad. Para entender completamente el impacto del bendito sea Pedro, es fundamental conocer el estilo periodístico de Carlos Alsina. No estamos hablando de un comunicador que regala titulares sin pensar, sino de un periodista con una trayectoria marcada por el análisis crítico, la ironía y la precisión en sus palabras. A lo largo de los años, Alsina se ha caracterizado por su capacidad para diseccionar la actualidad política con un enfoque que a menudo deja en evidencia las contradicciones del poder. Su estilo mordaz, a veces sarcástico, lo ha convertido en una de las voces más influyentes de la radio española. Por eso, cuando dice algo como bendito sea Pedro, no es una simple frase, sino un mensaje cargado de matices. Si miramos sus análisis previos sobre Pedro Sánchez, podemos ver un patrón. No es alguien que ataque frontalmente al presidente, pero tampoco lo exonera de críticas. Más bien,
Le gusta exponer las paradojas y estrategias de su gobierno. Y en este caso, lo que muchos creen que Alsina ha hecho es señalar, con un tono entre la ironía y el reconocimiento, la increíble capacidad de Sánchez para mantenerse en el poder a pesar de todos los obstáculos. Este comentario llega en un momento crucial. Pedro Sánchez ha superado numerosas crisis políticas, desde los pactos con partidos independentistas hasta la resistencia feroz de la oposición, y sigue saliendo adelante. Para algunos, esto es un signo de su habilidad política. Para otros, es simplemente una muestra de un sistema en el que los acuerdos y las estrategias pesan más que la transparencia y la coherencia. Pero lo más interesante es cómo la frase de Alsina ha generado un reflejo en la sociedad. La gente ya no solo discute sobre lo que dijo, sino sobre lo que quiso decir. Es un caso claro de cómo una simple frase, en el momento adecuado y en la boca de la persona adecuada, puede alimentar un debate nacional. Más allá del debate sobre el significado real de la frase, el comentario de Alsina ha tenido un efecto claro. Ha reforzado la imagen de Pedro Sánchez como un líder que, para bien o para mal, sigue dominando la escena política española. Para sus seguidores, el comentario es casi un reconocimiento de que Sánchez sigue siendo el gran estratega de la política española. Logra mantenerse en el poder a pesar de las críticas, los escándalos y las campañas en su contra. Su capacidad de maniobra, su control sobre los tiempos políticos y su habilidad para negociar lo convierten, desde esta perspectiva, en un líder resistente y eficaz. Para sus detractores, en cambio, la frase de Alsina es una muestra de cómo el gobierno ha conseguido sobrevivir gracias a pactos y estrategias políticas, en lugar de por méritos propios. Argumentan que Sánchez no ha superado crisis por su gestión, sino por su capacidad para mover piezas y encontrar apoyos en el momento preciso. Lo cierto es que esta percepción es clave en el momento político actual. En un contexto de polarización, en el que cada bando interpreta la realidad según su propio marco ideológico, un comentario como bendito sea Pedro sirve para reforzar las creencias preexistentes de cada lado. Al final, lo que ha logrado Carlos Alsina con esta simple frase es reavivar el debate sobre la figura de Pedro Sánchez. ¿Es un líder hábil y resistente o un presidente sostenido únicamente por maniobras políticas? ¿Es un gobernante eficaz o un estratega oportunista? La respuesta depende de a quién se le pregunte. Lo que está claro es que cuando un periodista de la talla de Alsina habla, España escucha. Y este comentario, lejos de ser una anécdota, ha servido para reflejar la complejidad del momento político que vivimos. El comentario de Carlos Alsina, bendito sea Pedro, ha sido mucho más que una simple frase lanzada al aire. Ha sido un detonante para el debate político y mediático en España, un reflejo del estado de la política actual y una demostración de cómo las palabras de un periodista influyente pueden moldear la percepción pública. Este análisis nos deja varias preguntas abiertas. Por un lado, ¿fue un comentario irónico, una crítica disfrazada o realmente un reconocimiento a la habilidad de Pedro Sánchez? Por otro, ¿qué dice este episodio sobre el estado de la política en España? ¿Estamos ante un líder que, con estrategias y maniobras, logra sobrevivir a cualquier crisis? ¿O ante un presidente que realmente tiene el control de la situación y sabe navegar en aguas turbulentas? Lo que está claro es que este tipo de debates no ocurren por casualidad. Cuando una frase así se viraliza y genera tanto revuelo, es porque toca un punto clave en la sociedad. En un país donde la polarización política está en su punto más alto, donde cada palabra de un líder se analiza con lupa y donde los medios juegan un papel crucial en la construcción de narrativas, el comentario de Alsina es mucho más que un titular llamativo. Es una radiografía del momento político que vivimos. Para muchos, Pedro Sánchez es un estratega sin igual, un político que ha sabido mantenerse en el poder a pesar de todas las dificultades. Para otros, es un líder que sobrevive más por pactos y negociaciones que por resultados. Pero más allá de las opiniones individuales, lo que este episodio demuestra es que la política sigue siendo un campo de batalla donde la comunicación y la imagen lo son todo. Y mientras este tipo de frases sigan generando debate, seguirá quedando claro que la política no se trata solo de decisiones y medidas, sino también de percepciones, de discursos y de la manera en que se venden las ideas. Porque al final, como hemos visto una y otra vez, no importa solo lo que se hace, sino cómo se cuenta. En Escándalos al Descubierto, seguiremos analizando cada detalle, cada movimiento y cada declaración que marque la actualidad política. Si te ha parecido interesante este análisis, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Comparte este contenido con tus amigos y familiares para que también puedan unirse al debate y entender mejor lo que está pasando en nuestro país. Y antes de irte, en pantalla tienes 2 vídeos recomendados especialmente para ti. Sigue explorando con nosotros los entresijos de la política y los escándalos que marcan la agenda mediática. Nos vemos en el próximo vídeo de Escándalos al Descubierto.